Los invito entonces a inclinar sus rostros y acompañarme en una breve oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro. Espíritu Santo del Dios Trino, te damos gracias por este ministerio tuyo encomendado por la Santísima Trinidad de conducirnos a toda verdad. Te damos gracias porque la verdad que viene de la boca de Dios es nuestro alimento, nuestra vida, nuestro gozo, nuestra felicidad. Por medio de esa verdad que viene de la boca de Dios, nosotros somos felices teniendo comunicación con nuestro Dios, teniendo un contacto con Él y Él con nosotros por medio de la oración. Te damos gracias por este día del Señor. Nos has sostenido hasta este día de manera misericordiosa y maravillosa, a pesar de que el mundo entero está azotado por una plaga que tú has enviado. Tú nos has protegido y nos has permitido continuar viviendo para ti y haciendo la obra del ministerio que nos has encomendado, de proclamar tu verdad, de plantar iglesias locales bíblicas en las cuales tú puedas llamar a los elegidos, discipularlos, edificarlos hasta la madurez y luego introducirlos a ellos también en la obra del ministerio, para que avancemos todos juntos el reino de Cristo y veamos muy pronto lo que tanto anhelamos, que es su cumplimiento final. Te damos gracias por esta clase que es parte de nuestro día del Señor y te pedimos que nos ilumines mientras leemos y explicamos y aplicamos la Sagrada Escritura a nuestras vidas. Bendice a los hermanos que están aquí en el auditorio de la iglesia esta tarde. Bendice a los hermanos que están acompañándonos contactados por la internet y bendice al Maestro en esta tarde. Te damos gracias porque podemos contar contigo siempre con tu ayuda y con tu amor y nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuestro texto para esta clase es 1 Corintios, capítulo 15, versículos 29 al 34. Vayamos allá, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 29 al 34. También lo pueden leer en la pantalla. Así dice el Señor: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El contexto de nuestro pasaje es la corrección que el apóstol Pablo está haciendo de la última de las manifestaciones de inmadurez que había en la iglesia de Corinto. Recordemos, esta era una iglesia que había permanecido inmadura por mucho tiempo y manifestaba divisiones, ausencia de disciplina eclesiástica, fornicación, rebelión feminista, falta de amor en el ejercicio de los dones, y la última de sus manifestaciones de inmadurez es esta: una herejía. Se habían dejado contaminar por una herejía. En este caso es una herejía en el área de la escatología. Ya casi todos sabemos por las enseñanzas anteriores qué es escatología, pero vamos a repetirlo por si hay alguna persona nueva conectada o visitándonos. Escatología es lo que la Biblia enseña sobre el tiempo del fin,
la doctrina de los tiempos finales, lo que va a acontecer en la historia de la humanidad al final de la misma. Y nuestro texto, lo que acabamos de leer, es parte de un texto muy amplio que es Primera a los Corintios capítulo 15, que en una enseñanza anterior dijimos que era un texto especializado en escatología. Llamamos a este texto un especialista. Así como hacemos diferencia entre un médico general y un médico especialista, este pasaje es un especialista en la doctrina de la resurrección corporal de los creyentes, una pieza fundamental de la escatología bíblica. Los creyentes en Corinto, muy probablemente influenciados por la filosofía griega, como nos especificaba esta mañana el pastor Alejandro, el platonismo, la doctrina o la enseñanza de Platón, que creía en la inmortalidad del alma, pero no en la inmortalidad del cuerpo. Sus seguidores influenciados, los cristianos influenciados por seguidores de Platón o habiendo sido previamente seguidores de Platón, al escuchar las enseñanzas de Pablo sobre la resurrección corporal del cuerpo, la rechazaban y comenzaron a negar la doctrina de la resurrección corporal del creyente en la iglesia de Corinto. Y ese es el tema. El tema del pasaje es la doctrina bíblica de la resurrección corporal del creyente, enseñada con detalle en una defensa contra herejías escatológicas. Ese es el tema de todo 1 Corintios 15. Es la enseñanza con detalle de la doctrina de la resurrección corporal del creyente en defensa contra unas herejías escatológicas. Y el título que le pusimos a la enseñanza hace algún tiempo que la predicamos y en esta nueva ocasión es Escatología bajo ataque. En este caso será el tercer episodio porque ya hemos visto el 1, el pastor Alejandro dio el 2 y este es el tercer episodio de la escatología bajo ataque y probablemente faltan 2 más. Y el bosquejo general de todo el pasaje. Bueno, ustedes saben que como el pasaje está dividido y varios predicadores hemos participado en la exposición del mismo, ustedes pueden ver algún bosquejo diferente entre nosotros. No la enseñanza en sí, no el contenido, pero sí tal vez el bosquejo sea un poco diferente, como lo predica el pastor Julio, como lo predica el pastor Alejo, como lo predico yo. Pero el contenido es diferente. Vean en la diapositiva, el contenido es igual, perdón. Vean en la diapositiva el bosquejo general con el que yo me oriento para predicar 1 Corintios 15. Yo 1 Corintios 15 lo bosquejo así. Número 1, Dios fundamenta su escatología en los versos 1 al 11. Número 2, Dios permite el ataque a su escatología, verso 12. Y número 3, Dios defiende su escatología de los versos 13 al 58. Es la sección en que estamos, en la defensa de la escatología, que es la mayor parte del pasaje de los versos del 13 al 58. Entonces este que están viendo en la pantalla es el bosquejo general de todo el capítulo con el que yo me oriento. En un momento nos vamos a ubicar en el texto específico donde vamos a enseñar hoy, pero antes voy a llevarlos por un breve repaso para que nos ubiquemos otra vez en la enseñanza general del pasaje. Este pasaje fue enseñado a la iglesia del siglo I, pero es un pasaje fundamental para la iglesia del siglo XXI. Entonces, ya vimos en las sesiones anteriores cómo Dios fundamenta su escatología. Los versículos del 1 al 11 nos muestran el fundamento de la doctrina de la resurrección corporal del creyente, el cual es el mismísimo evangelio de Cristo. Y en esta primera sección el apóstol Pablo nos muestra el origen del evangelio, nos muestra los testigos del evangelio y nos muestra la unidad absoluta que hay entre los predicadores apostólicos del evangelio. Vamos a repasar rápidamente con algunos versículos claves. Veamos cómo Pablo recuerda o fortalece sus fundamentos
hablando del origen del Evangelio en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el origen del Evangelio. Cristo entrega a Pablo directamente el Evangelio. Él lo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Luego Pablo fundamenta este hecho histórico e irrefutable a través de los testigos oculares e históricos de este Evangelio, versos del 5 al 8. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esos son los testigos. Y luego, para fundamentar su escatología, dice que la enseñanza del Evangelio primero, la enseñanza del Evangelio es la misma en todos los predicadores del mismo, verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esta es la primera sección. Dios fundamenta su escatología. La segunda sección, Dios permite el ataque a su escatología, que es el versículo 12. Vamos a recordar el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo aquí cita entonces el ataque a la escatología que había en la iglesia de Corinto. Y en tercer lugar, la tercera sección del pasaje, que la van a ver en la diapositiva, es Dios defiende su escatología. Y esta es la sección más larga. Voy a mencionar algunos de los argumentos. El pastor Alejandro esta mañana los estuvo explicando de una manera magnífica. Yo los voy a presentar en otra forma un poco distinta, pero es el mismo mensaje. ¿Cuáles son los argumentos que Pablo usa para defender la escatología bíblica? Primero, la doctrina de la unión con Cristo, que está en los versículos 13 al 17. Segundo, la expiación eficaz, versículos 18 al 19. Tercero, la representación federal, versículos del 20 al 22. Y cuarto, algo que yo llamo agenda escatológica, versículos 23 al 28. Vamos a mirar un versiculito clave de cada uno de estos primeros 4 argumentos para recordar un poco. Versículo 16, la unión con Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Cristo está unido a su pueblo. Si Cristo resucitó, los muertos que están unidos a Él tienen también que resucitar. Segundo argumento, la expiación eficaz, versículos 18 y 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El pastor Alejandro lo explicó esta mañana de manera magistral. La resurrección es el signo visible de la eficacia de la propiciación, de la eficacia de la expiación. No hay nada más glorioso que eso. Entonces, si la expiación fue eficaz, tiene que haber resurrección, porque si no, los que murieron en Cristo perecieron. Tercer argumento, la representación federal, algo que ya habíamos visto en la carta a los Romanos, en Romanos 5, y aquí Pablo lo repite. Leamos el versículo 22, solamente para recordar un poco. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La doctrina de la representación federal. Finalmente, todavía estamos repasando lo que yo he llamado agenda escatológica. El pastor Alejandro lo explicó esta mañana de una manera magnífica. Veamos solamente esta especie de orden, cómo han de ocurrir los eventos en los cuales está necesariamente incluido la resurrección corporal del creyente, porque es la única forma como el postrer enemigo va a ser destruido, la muerte. Recordemos un poco leyendo los versos 23 al 25. Pero cada uno en su debido orden. Ahí está lo que yo llamo agenda escatológica. Es el orden en que van a ocurrir los eventos. Las primicias, como explicaba el pastor esta mañana, la garantía
las primicias. Luego, o sea, el primero en resucitar es Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego en la segunda venida viene la resurrección. Luego el fin, o sea, con la resurrección de los muertos viene el juicio final y el fin. No hay un milenio. La resurrección de los muertos y el juicio final y la segunda venida están todos juntos. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine. El pastor lo explicó esta mañana magnífico. El reino de Cristo está en este momento en esa fase de conquista. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y leamos el 26, que me encantó esta mañana como el pastor nos introdujo en él. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos estos son argumentos que muestran que es imposible negar la resurrección corporal del creyente. Ahora sí, en este momento en nuestro texto nos corresponde ver 3 argumentos más de esta amplia defensa de la resurrección corporal del creyente. Vean los 3 argumentos en la diapositiva. Los 3 argumentos que nos corresponden son, número 5, el bautismo por los muertos. Número 6, peligro de muerte, o lo que podríamos llamar también lucha con fieras. Y número 7, no somos epicúreos. No somos epicúreos en el verso 32b. Bautismo por los muertos, versículo 29. Peligro de muerte o lucha con fieras, del 30 al 32a. Y no somos epicúreos en el 32b. De esta manera se completan aproximadamente, puede haber uno más, pero yo decidí empaquetar un poquito para no estar demasiado largo. Son 8 argumentos que Pablo usa para defender la doctrina de la resurrección corporal del creyente. Ahora sí veamos nuestro argumento para el día de hoy, que es el número 5 del pasaje, el bautismo por los muertos. Vamos a leer de nuevo el texto, que es el 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura, al igual que 1 Corintios 11, porque tenemos un vacío en el contexto. Hay algo que nos falta del contexto para poder entender bien el pasaje. Así que hoy no vamos a poder decir con absoluta certeza, así dice el Señor, explicando qué significa este pasaje, porque no lo entendemos del todo. Vamos a dar algunas teorías, pero lo que sí podemos decir con claridad, así dice el Señor, es lo que el pasaje no significa. ¿Qué no es el bautismo por los muertos? El bautismo por los muertos no es una orden de realizar un rito de bautismo representativo para ayudar a la salvación de difuntos que murieron sin Cristo. Aunque ustedes no lo crean, en este momento hay sectas que realizan eso. En este momento tengo en la cabeza 2, no voy a decir los nombres de las sectas para no meterme en problemas, porque siempre que abro mi bocota me meto en problemas. Pero hay por lo menos 2 sectas que practican, que yo sé, que practican esto como un rito. Es decir, los creyentes vienen a un bautismo especial y dicen que se bautizan en nombre de un familiar y supuestamente ese bautismo le da la salvación a la persona familiar no creyente por el cual ella se bautizó. Nada más horrible, anticristiano, antibíblico, doctrina herética, doctrina de demonios, horrible, o sea, inmencionable es esa creencia. Entonces, nosotros creemos que la salvación de todo ser humano es por la justificación, por la fe sola, y no ningún rito de bautismo, y mucho menos un bautismo sustitutivo o un bautismo en lugar de otra persona.
Entonces, estamos muy claros en lo que no significa el bautismo por los muertos. Ahora, al tratar de definir qué es el bautismo por los muertos, lo único que podemos decir con seguridad es que es un argumento en favor de la resurrección corporal de los creyentes que los hermanos de Corinto entendieron perfectamente y sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque ellos entendían el contexto, tenían delante de ellos el contexto. ¿Y por qué nosotros hoy no lo entendemos? Porque tenemos un vacío en el contexto. No sabemos bien qué estaba pasando en Corinto, qué enseñanza previa había dado Pablo. Tenemos un hueco y por eso no podemos entender qué significa el bautismo por los muertos, pero podemos decir que es un argumento más a favor de la resurrección corporal de los creyentes. Y para tratar de dilucidar lo que sí es el bautismo por los muertos, voy a proponerles dos teorías. Al preparar este mensaje escuché y leí cuánta teoría pude, y las que mejor me satisfacieron fueron estas dos. Y están basadas en el significado de la preposición por. Miren otra vez el verso 29, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por? Ese por permite elaborar dos teorías. La primera es que la preposición por significa a causa de. Por, a causa de. ¿Qué harán los que se bautizan a causa de los muertos? ¿Qué harán los que se bautizan a causa de los muertos? Y la teoría supone que los muertos son creyentes de la Iglesia de Cristo que impactaron a sus familiares durante sus vidas, testificándoles de Cristo y de la resurrección corporal de los creyentes, y después de que esos creyentes fallecieron, lo que ellos hicieron impactó a sus familiares y ellos llegaron a la iglesia de Corinto por causa de ese testimonio de los que ahora están muertos, pidiendo que se les bautizara, porque llegaron a creer, como les predicaron sus familiares, que resucitarían en el cuerpo y se encontrarían otra vez con ellos. ¿Les gusta mi teoría? A mí no me gusta mucho, pero es la única que tengo. Muy bien, entonces sus parientes difuntos le dijeron: si te arrepientes y crees en Cristo, vas a resucitar igual que yo y nos veremos. Entonces lo que Pablo quiere decir es esto: si no hay resurrección corporal de los creyentes, dice Pablo, entonces ellos nunca se van a encontrar con sus familiares y es en vano que vengan a pedir ser bautizados. Esa es la primera teoría. Pero la segunda teoría es si tomamos la palabra por y no la interpretamos como a causa de, sino en sustitución de o ocupando el lugar de. Si la tomamos de esa segunda manera, entonces lo que podríamos suponer es que en el contexto a lo que Pablo se está refiriendo es, aclaro otra vez que esto es teoría, esto no es la verdad, esto es teoría. Lo que Pablo estaría diciendo entonces es que se formó una secta que decía que los creyentes podían dar la salvación a sus familiares que murieron inconversos. O sea, en este caso, los muertos son familiares de los creyentes que murieron inconversos. Y la secta, que se apartó de la iglesia oficial, decía que los creyentes de la secta podían dar la salvación a sus familiares que murieron inconversos si se bautizaban en su lugar. Lo mismo que están haciendo las dos sectas que les mencioné ahorita. Entonces, lo que Pablo estaría diciendo en el versículo 29 sería más o menos como esto: si aún esos extraviados que se fueron de aquí a formar una secta
se fueron creyendo en la resurrección corporal de los creyentes y elaboraron este mito falso de que bautizarse por ellos les da la salvación, ¿cómo ustedes entonces no la creen? ¿Les gusta mi otra teoría? A mí no me gusta mucho, pero es la única que tengo. Muy bien, entonces este es el quinto argumento que es el bautismo por los muertos. Ahora veamos el sexto argumento. Pueden ver en la pantalla cómo el bosquejo se va desarrollando. Este sexto argumento es peligro de muerte o lucha con fieras. Veamos el versículo 30 al 32a. Dice, y si, perdón, estoy donde no es. 30 al 32a. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre, 32a, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo está hablando de peligros, y un peligro muy especial que él llama lucha con fieras. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice, si la resurrección corporal de los creyentes no es verdad, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Primero que todo, ¿quiénes son nosotros? Cuando Pablo dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Bueno, nosotros son en primer lugar los apóstoles, que son los primeros que predican la resurrección de Cristo y la resurrección corporal del creyente en el primer siglo. Pero también cualquier otro cristiano que fielmente predica la resurrección de Cristo y la resurrección corporal de los creyentes. Entonces, nosotros que peligramos son los predicadores del verdadero evangelio. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo dice que peligramos a toda hora? Bueno, peligramos a toda hora significa que en el primer siglo predicar tanto la resurrección de Cristo como la resurrección corporal de los creyentes es ganarse enemigos por todas partes. Y el contexto cultural, como nos predicaba el pastor Alejandro esta mañana, de una sociedad filosófica, una sociedad que aborrece lo que tiene que ver con la materia, lo que aborrece que lo físico es malo. En todas partes, si nosotros predicamos que el estado perfecto es un estado corporal, pues nos ganamos enemigos por todas partes. El mundo que nos rodea aborrece a los que predicamos, bueno, en ese momento predicaban tal cosa y de una manera u otra buscarían matarlos. Por eso Pablo dice, peligramos a toda hora. Y más abajito dice, cada día muero. ¿Qué significa eso? Que como fiel predicador de la resurrección de Cristo y de la resurrección corporal de los creyentes, todos los días cuando sale a la calle a predicar, está corriendo el peligro de que lo tomen preso, lo lleven a la cárcel y luego lo pongan en un circo romano a pelear con fieras. Cada día muero es, cada día estoy en peligro de muerte, peligros como el circo romano, donde me enfrento con fieras, o también andando por un camino, yendo de una ciudad a otra, me puede salir una fiera y devorarme. ¿Y por qué? Porque estoy llevando la verdad de Dios a todo lugar. Cada día muero, cada día puedo enfrentarme con una fiera. Pero aquí hay otra dificultad en el texto. Vean conmigo otra vez el 32a. Y es, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? La pregunta aquí ¿es esta expresión, batallé en Éfeso contra fieras, algo literal o algo figurado? Estamos en una clase, así que yo me puedo tomar las libertades que yo quiera. Voy a escuchar a algunos de los hermanos que están aquí, cuáles son sus posiciones. Batallé con fieras, ¿literal o figurado y por qué? A ver, levanten la mano. ¿Literal o figurado y por qué? A ver, un valiente que batalle contra las fieras, que nos diga. A ver, Peli, usted que es tan aventado. ¿Literal o figurado?
Figurado, ¿y por qué? Nuestro hermano querido el Peli dice que es figurado, que porque Pablo está queriendo dar una enseñanza, pero que él duda de que en realidad Pablo se haya tenido que enfrentar con un león, con un tigre o algo así. A ver, otra opinión. ¿Hay otra opinión? Hermana Cristina. Figurado. O sea, usted es de las que sigue a Peli, usted sigue a Peli. Bueno, otra opinión que no sea la de Peli y la de Cristina. Muy bien, no le escuché muy bien a la hermana, pero creo que es la misma idea de Peli. Bueno, yo creo que es literal. ¿Por qué creo que es literal? Por el tipo de literatura, por el tipo de literatura. Pastor, entonces, Pablo literalmente se enfrentó alguna vez con una fiera. ¿Y por qué no? A ver, dígame, ¿por qué no? Dígame en un argumento por qué Dios, si lo libró de morir apedreado, si lo libró de morir en un naufragio, ¿por qué Dios no lo pudo haber librado de una fiera así fuera corriendo? ¿Ah? No lo menciona la Escritura, sino aquí. Pero el problema con la interpretación figurada es que el estilo literario, el género literario es una prosa llana, simple, didáctica, clara. Él está diciendo, si en Éfeso batallé contra fieras, uno podía pensar, le está diciendo fiera al gobernador de la ciudad que lo quería matar. Sí, pero el género literario no es un género literario simbólico, sino una narrativa, es una prosa, está en un género literario llano. Entonces ahí me perdonarán si les digo que Pablo batalló con una fiera y Dios lo libró, así fuera que salió corriendo y no lo alcanzó la fiera. Entonces ese es el otro argumento. ¿Qué dice Pablo? Yo me enfrenté a una fiera, dejémoslo pues así, literal o figurada, y si yo me enfrenté a una fiera, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? ¿De qué me sirve haber hecho esa hazaña? Si Pablo se enfrentó a una fiera, la dominó y la venció, o Dios lo libró de otra manera de la fiera, ¿de qué sirve esa hazaña? Si los muertos no resucitan, ¿de qué sirve esa hazaña si yo y todos los que creemos en Cristo vamos a ir al infierno? ¿De qué sirve? Miren, lo que Pablo está queriendo decir aquí es más o menos lo siguiente. Voy a seguir sosteniendo mi doctrina de que Pablo peleó con una fiera literalmente. Pablo diría más o menos lo siguiente: una fiera puede desgarrar mi cuerpo al devorarme en el circo romano o en otro lugar, pero yo recibiré un nuevo cuerpo que ninguna fiera puede devorar. ¿Qué les parece? Eso es lo que yo creo que Pablo está queriendo comunicar allí. Ese es entonces el sexto argumento de su defensa en favor de la resurrección corporal del creyente. Séptimo y último argumento: no somos epicúreos. Ahí lo pueden ver en la diapositiva. No somos epicúreos. Vamos a leer de nuevo el 32b. Después de la interrogación, del signo de interrogación, del último signo de interrogación, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Era otra forma de la filosofía griega que se caracterizaba por la sensualidad, es decir, eran centrados en los deleites de esta vida. Ellos querían simplemente disfrutar de esta vida porque creían que no había otra vida. Entonces tenían una visión libertina de la vida, querían disfrutar, eran hedonistas, querían el placer por el placer, y la vida es disfrutar el placer. Entonces, lo que Pablo está mencionando aquí es como si dos soldados que pertenecen a esa corriente filosófica de los epicúreos están una noche antes de una batalla cenando por última vez,
y resulta que el cocinero del batallón les dio un pedazo de pernil grande y bueno y jugoso, y se miran el uno al otro y dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Entre otras cosas, en otras palabras, este compañero le dice a su compañero soldado: amigo, si mañana morimos, no hay futuro, disfrute ese pedazo de pernil. Y esa es la explicación que el epicúreo le da a la vida. Pero contrario a esto, Pablo está diciendo aquí al mencionar esto, que nosotros no somos epicúreos. Pablo dice: si los muertos no resucitan, podríamos ser epicúreos. Pero como los muertos resucitan, entonces nosotros nunca diremos eso: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Al contrario, como el pastor Alejandro lo explicaba también esta mañana, sin llegar a ser futuristas o escapistas, miramos nuestra esperanza en el futuro, pero vivimos y aceptamos y enfrentamos la realidad del presente. El futuro lo miramos totalmente seguro y el presente lo disfrutamos con moderación y lo empleamos para ganar tesoros para la vida futura, sabiendo que cada segundo en el presente es valioso para el futuro que me espera. Y por esa razón empleo todo lo que soy, todo lo que tengo, todas las posibilidades y recursos, los empleo en el ahora, mirando hacia el ya viene, hacia el futuro. Entonces no nos escapamos del presente, vivimos el presente, afincados en el futuro y sacándole el provecho máximo al presente para ganar tesoros en la vida futura. Ese es el argumento de Pablo. No comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, nosotros resucitaremos y nos espera un reino. Debemos trabajar para ese reino, debemos vivir el ahora. El ahora puede ser dramático, puede ser difícil, pero con la visión que tenemos del evangelio y de nuestro futuro, de nuestra escatología, lo podemos vencer la aflicción del presente. Hasta la muerte la podemos derrotar, cualquier aflicción la podemos derrotar, y algún día resucitaremos y viviremos en un reino perfecto e inconmovible. No, nosotros no somos epicúreos. Los que creemos en la resurrección corporal del creyente nunca seremos epicúreos. Bien, Pablo completa así sus 7, 8 argumentos tal vez, defendiendo la escatología bíblica, la doctrina de la resurrección corporal de los creyentes, y de una manera extraña, digo yo, hace una pausa por el resto del contenido. Le falta mucho contenido. De ahí Pablo tiene que hilar hasta el versículo 58. Y entonces, como si entendiera que todas estas doctrinas y todos estos argumentos deberían ser puestos en aplicación, Pablo hace una pausa en la argumentación y da unas breves palabras de aplicación en un punto intermedio, y de esa manera termina nuestra sección con esas breves palabras de aplicación que Pablo hace en este punto intermedio. Vean conmigo el verso 33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estas son palabras de aplicación. Otra aplicación: velad debidamente y no pequéis. Esa es otra aplicación. Y viene una tercera aplicación: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces ven cómo Pablo termina con 3 aplicaciones. La primera aplicación, la primera parte del verso 33, es algo muy conocido por todos nosotros y por toda la sociedad en general. Dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La versión popular de esta frase bíblica es: dime con quién andas y te diré quién eres. Lo que Pablo está diciendo aquí es que lo que yo creo determina mi comportamiento, y es posible
que una mala conversación con otra persona cambie lo que yo creo y por ende cambie mi comportamiento. Lo que Pablo está queriendo decir es: aléjense de estos herejes. Aléjense de estos herejes, porque ellos pueden arrastrarlos hacia su herejía, tanto la herejía platónica como la herejía epicúrea. Entonces, aléjense de estos herejes. Y los ancianos de la iglesia de Corinto, que estaban presentes cuando se leyó la carta por primera vez, tuvieron que tomar nota e ir a la lista de miembros y fijarse cuáles son los miembros que están enseñando esa herejía y llamarlos aparte. Vengan a ver, caballeros, ¿qué es lo que ustedes están enseñando? Tito capítulo 3 versículo 10 dice que a todo el que enseña herejías, los ancianos debemos amonestarlo 2, a lo sumo 3 veces, y si no se arrepiente, get out, fuera. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. O sea, detrás de esa pequeña frase está todo eso. Lo que tenemos que hacer con respecto al compañerismo con los que enseñan mala doctrina y lo que los ancianos tenemos que hacer con personas que enseñan doctrina desviada dentro de la iglesia. Ahora, cuando trasladamos esta aplicación al siglo XXI, nosotros tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones que los corintios solo podían tener persona a persona, nosotros las podemos tener por WhatsApp, por Hotmail, por Google, por YouTube y por Instagram. Así que miles de comunicaciones falsas llegan a nosotros que pueden corromper nuestras buenas costumbres. Miles de comunicaciones falsas. Y lo más triste es que los cristianos hoy en día participan de la misma ingenuidad que tienen los demás allá afuera que no son cristianos. El viernes fui a comprar una carne y el carnicero me dijo que él nos iba a colocar la vacuna del COVID porque un documento científico que él había escuchado en WhatsApp le había dicho que la vacuna del COVID disminuirá la potencia sexual. Y está totalmente convencido de eso, porque una persona por WhatsApp le envió que un científico de no sé dónde dijo eso y él ya lo cree a rajatabla y prefiere morir de COVID a dejarse vacunar con la vacuna del COVID. Cualquier información la recibimos como si fuera verdad. Para nosotros el pasaje lo podemos parafrasear así: las malas publicaciones corrompen las buenas costumbres por la ingenuidad de los creyentes. Las malas publicaciones, videos, audios, libros, corrompen las buenas costumbres por la ingenuidad de los creyentes. Esa es una aplicación muy importante. Cuando terminemos esta clase, vamos a proyectar un video de otra enseñanza que mandé por WhatsApp. A esa sí no le pararon bolas, pero a la de la vacuna del coronavirus que disminuye la potencia sexual, esa sí la ven todos. Pero la que yo mando no. La que yo mando tiene 100 visticas, 100 vistas. En cambio la del carnicero, 5,000. A esa sí le paran bolas. Somos muy ingenuos. Segunda aplicación, versículo 34, primera parte. Velad debidamente y no pequéis. De nuevo, esta expresión tiene que entenderse conectada con la herejía que ellos estaban escuchando. Cuando una persona acepta una herejía, escuchen bien, cuando una persona acepta una herejía, esa persona está andando en la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice:
y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a mencionar borracheras, fornicación, mentiras, pleitos, celos, enemistades y herejías. Las herejías son obras de la carne. Cuando un creyente cae en una herejía, anda en la carne. Y por eso Pablo les dice: velad debidamente, velen debidamente, estén alertas, usen la revelación que les he dado. En el caso nuestro es: usen la escritura para rechazar las herejías, de lo contrario estarán cayendo en todos los demás pecados que trae la carne. Un pecado de la carne que cometas trae los otros dos o tres pecados. Vayamos a Gálatas para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que estoy un poquito presionado por el tiempo, pero no importa, me voy a aguantar. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué quiere decir Pablo en este contexto cuando les dice velad debidamente y no pequéis? Es esto. 5:19 de Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías. Las herejías es una obra de la carne, así que el que acepta una herejía está purito en la carne, y lo que se debe esperar de él es que caiga en otros pecados. Después de aceptar la herejía viene la cadena, la seguidilla de pecados, porque el tal individuo está andando en la carne. Así que es una advertencia tremenda. Y finalmente, la última aplicación, que es el versículo 34, parte B, dice, después del punto y coma: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí lo puso peor, porque en la declaración anterior acepta que algunos pueden ser verdaderos cristianos que están andando en la carne, pero ahora les dice: puede que ustedes ni siquiera sean cristianos, y lo que tienen que hacer es examínense a sí mismos. ¿Y cuál es la razón de esta advertencia tan contundente? Lo decía el pastor Alejandro esta mañana: si negamos la resurrección corporal de los creyentes, dejamos de ser cristianos. Esta doctrina es una doctrina esencial. El que niegue esta doctrina deja de ser cristiano. Así que esos herejes que habían aceptado la doctrina de que no hay resurrección corporal de los creyentes, Pablo les dice: examínense, o se arrepienten o ustedes no son cristianos. Y ahí de nuevo los ancianos de la iglesia tenían que estar tomando nota, porque el proceder, tanto con los herejes que están enseñando esto, como con los que los siguen, tiene que ser claro: o se arrepienten para creer en la resurrección corporal de los creyentes, o deben ser expulsados fuera de la iglesia, porque los tales no son cristianos, no pueden ser considerados como cristianos. Así que la exhortación final es: ¿somos creyentes? ¿Sí o no? Si somos creyentes, creemos en la resurrección corporal de los creyentes. Si alguno niega esta doctrina, lo más seguro es que no es un verdadero creyente, está en la carne, la cadena de pecados viene, y lo más seguro es que va a terminar fuera de la iglesia. Muy bien, terminemos acá. Vamos ahora a escuchar algunas preguntas, y después de las preguntas vamos a ver el videíto sobre cómo encontrar la verdad en un mar de mentiras. Y así cerramos. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro Padre Dios, damos gracias por tu palabra,
Ella realmente es luz en medio de las tinieblas. Gracias porque hoy hemos sido confirmados en ese futuro tan maravilloso que nos espera, que nos capacita con esperanza y fe para enfrentar la aflicción del tiempo presente y aún a la muerte y vencerla por tu gloriosa muerte que venció a la muerte por medio de la resurrección. Gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos proclamar la muerte de la muerte por la muerte de Cristo, la cual es certificada, la muerte de la muerte es certificada por la resurrección. No hay nada más perfecto, eficaz, poderoso y sabio que la cruz, pero la cruz, su eficacia es certificada por la resurrección. Por eso el Evangelio contiene la muerte, es decir, la cruz de Cristo, y la resurrección. El Evangelio sin esas dos cosas no es Evangelio. Te damos gracias porque lo hemos creído, en Él estamos fundamentados y en Él esperamos. Ahora te rogamos, Señor, que nos libres de ser afectados por las malas comunicaciones o publicaciones del tiempo presente, que no seamos ingenuos, que no nos dejemos arrastrar por cualquier información, sino que seamos sabios y entendidos, analizando toda información que nos llega por el testimonio de 2 o 3 testigos, como vamos a ver a continuación en el pequeño video con el cual terminaremos esta clase. Danos sabiduría, líbranos de la ingenuidad, líbranos del pecado, Señor, y haznos fieles a ti hasta el día en que entremos en tu gloria, la gloria de los creyentes resucitados. Y esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.